La ley del modelo. Es difícil superarse cuando no tiene a quien seguir sino a usted mismo. La frase más importante sobre el crecimiento personal que oirá jamás decirle a un buen líder es: sígueme. En el capítulo sobre la ley de la intencionalidad, escribí que en 1972 busqué sin ningún éxito a personas que tuvieran planes de crecimiento para ayudarme a aprender cómo desarrollar el mío propio. Eso me condujo a comprar el kit que ofrecía Kurt Kameyer y me situó en el camino del crecimiento personal intencional. Eso me proporcionó un estupendo comienzo. Pero tengo que admitir que los primeros tiempos del proceso de mi desarrollo fueron dar en el blanco o fallar. Yo estaba aprendiendo según la prueba y el error. En el lado positivo, el crecimiento personal se convirtió en mi prioridad número 1. Estaba aprendiendo a escoger libros para leer, lecciones a las que escuchar y conferencias a las que asistir. Al principio adopté un enfoque amplio y disperso. Agarraba cualquier cosa que llamase mi atención, pero no estaba obteniendo el impulso que había esperado. Entonces, pensé que necesitaba centrar mi crecimiento en mis áreas de fortaleza personal: liderazgo, relaciones y comunicación. Cuando hice eso, mi eficacia en el crecimiento comenzó a aumentar. También comencé a aprender cómo entresacar de lo que estudiaba. Los recursos tienen poco valor, a menos que uno pueda entresacar de ellos los puntos esenciales que necesita. Eso significaba aprender a tomar notas útiles, recopilar citas y reflexionar en lo que estaba aprendiendo. Con frecuencia resumía lo que aprendía y escribía puntos de acción en el interior de la portada de un libro que eran importantes para mí. Y eso significaba recopilar, categorizar y archivar historias y citas cada día. También puse en práctica cualquier cosa que aprendía cuando tenía la oportunidad. Todas esas prácticas se convirtieron en parte de mi disciplina diaria y han seguido siendo parte de mí durante los últimos 40 años. Mi auto se convirtió en mi salón de clase mientras escuchaba cintas de audio y más adelante en CDs. El escritorio en mi estudio siempre tenía una pila de libros en los que yo estaba trabajando. Mis carpetas crecían continuamente. Yo estaba creciendo. Mi liderazgo estaba mejorando y estaba viendo mejores resultados profesionalmente. En el lado negativo, llegué a darme cuenta de una cosa en aquella misma época. El crecimiento personal sin beneficio de mentores personales podría llevarme solamente hasta cierto punto. Si quería llegar a ser el líder que deseaba ser y creía que Dios me había creado para llegar a ser, necesitaba encontrar modelos de los que aprender que estuviesen por delante de mí. ¿Por qué? Porque es difícil mejorar cuando no se tiene a nadie sino a uno mismo a quien seguir. Esa es la lección de la ley del modelo. ¿A quién debería seguir? He aprendido mucho de personas a las que no he conocido nunca. Dale Carnegie me enseñó don de agentes cuando leí Cómo ganar amigos e influenciar a personas en la secundaria. James Allen me ayudó a entender que mi actitud y mi modo de pensar tendrían impacto en el curso de mi vida cuando leí Según el hombre que piensa. Y Oswald Chambers me enseñó la importancia del liderazgo por primera vez cuando leí su libro Liderazgo Espiritual. La mayoría de personas que deciden crecer personalmente encuentran a sus primeros mentores en las páginas de los libros. Ese es un estupendo lugar para comenzar, y también es un lugar estupendo para continuar. Yo sigo aprendiendo de muchas personas cada año a las que nunca conoceré. Pero en algún momento, debe usted encontrar también modelos personales. Si se sigue solo a usted mismo, se encontrará caminando en círculos. He tenido el privilegio de conectar con muchos líderes cuyos modelos me han resultado dignos de imitación. Personas como el consultor Fred Smith, el orador Zig Ziglar,
y el coach John Whedon me han ayudado tremendamente. Otros, que se veían mejor desde la distancia cuando en realidad llegué a conocerlos, resultaron ser un desengaño. Eso demuestra que usted debe ser selectivo cuando se trata de escoger mentores y modelos. La mayoría de personas que deciden crecer personalmente encuentran a sus primeros mentores en la página de los libros. Yo sonrío cada vez que pienso en los dos marginados que estaban al sol en un banco en el parque. El primer tipo dijo: "La razón de que yo esté aquí se debe a que me negué a escuchar a nadie". Y el segundo tipo respondió: "La razón de que yo esté aquí se debe a que escuchaba a todo el mundo". Ninguno de esos cursos de acción es útil. Usted debe ser selectivo con respecto a quién escoge como mentor. De las experiencias tanto positivas como negativas que yo he tenido con los mentores, he desarrollado criterios para definir la dignidad. De las experiencias tanto positivas como negativas que yo he tenido con los mentores, he desarrollado criterios para definir la dignidad de un modelo para que yo la siga. Los comparto con usted con la esperanza de que le ayuden a tomar buenas decisiones en esta área de su crecimiento. 1. Un buen mentor es un ejemplo digno. Nos volvemos parecidos a las personas que admiramos y los modelos que seguimos. Por esa razón, deberíamos tener mucho cuidado a la hora de decidir a qué personas pedimos que sean nuestros mentores. No solo deben mostrar excelencia profesional y poseer conjuntos de capacidades de los cuales podamos aprender, sino que también deberían demostrar un carácter digno de emular. Muchos deportistas, celebridades, políticos y líderes de negocios actualmente intentan rechazar ser ningún tipo de modelo a seguir cuando otros ya lo están siguiendo e imitando su conducta. Ellos quieren que las personas separen su conducta personal de su vida profesional. Pero tal división en realidad no puede hacerse. El líder religioso y autor Gordon B. Hinckley aconsejó: "No es sabio, o ni siquiera posible, divorciar la conducta privada del liderazgo público, aunque hay quienes han llegado muy lejos para sugerir que esa es la única perspectiva posible de los individuos iluminados. Están equivocados, están engañados. Por su naturaleza misma, el verdadero liderazgo conlleva la carga de ser un ejemplo. Es pedir demasiado que cualquier oficial público, elegido por sus electores, que mantenga la cabeza alta y sea un modelo delante del pueblo, no solo en los aspectos comunes del liderazgo, sino también en su propia conducta. Si no se establecen valores y se siguen desde lo más alto, la conducta en las filas se pone en grave peligro y queda minada. Además, en cualquier organización donde sea este el caso, ya sea en una familia, en una empresa, en una sociedad o en una nación, los valores que se descuidan, con el tiempo desaparecen. Cuando usted busque modelos a seguir y mentores, examine sus vidas personales tan cuidadosamente como su rendimiento público. Los valores de usted quedarán influenciados por los de ellos, de modo que no debería ser demasiado casual con respecto a quién decide a seguir. 2. El buen mentor está disponible. El magnate del acero y filántropo Andrew Carnegie dijo: "A medida que me voy envejeciendo, presto menos atención a lo que dicen los hombres. Sencillamente, observo lo que hacen". Para que seamos capaces de observar de cerca a los modelos y ver lo que hacen, deberíamos tener cierto contacto con ellos. Eso requiere acceso y disponibilidad. Para que seamos activamente mentoreados,
Debemos pasar tiempo con las personas para hacer preguntas y aprender de sus respuestas. A medida que voy envejeciendo, presto menos atención a lo que dicen los hombres. Sencillamente observo lo que hacen. Andrew Carnegie. Cuando yo mentoreo a personas, normalmente nos reunimos oficialmente solo algunas veces al año. Sin embargo, durante el año, a veces pasamos tiempo juntos de manera informal. Muchas de sus preguntas de mentoría son estimuladas por mis actos y no por mis palabras. Ese pensamiento me humilla, porque sé que a veces yo me quedo corto con respecto a los ideales y valores que enseño. Como he dicho con frecuencia, mi mayor reto de liderazgo es liderarme a mí. Enseñar a las personas qué hacer es fácil. Demostrárselo es mucho más difícil. El mejor consejo que puedo dar en el área de disponibilidad es que cuando estén buscando un mentor, no apunte demasiado alto, demasiado pronto. Si está pensando en entrar en política por primera vez, no necesita el consejo del presidente de Estados Unidos. Si es un alumno de secundaria que piensa en aprender a tocar el violonchelo, no necesita tener un mentor a Yo-Yo Ma. Si acaba de terminar la escuela y está comenzando su carrera, no espere a obtener un tiempo extenso de mentoría del director general de su organización. Puede que piense, ¿por qué no debería yo? ¿Por qué no comenzar con el mejor? En primer lugar, si usted está comenzando, casi todas sus preguntas las puede responder alguien que esté 2 o 3 veces por delante de usted, no 10. Y sus respuestas serán nuevas porque habrán tratado recientemente los problemas que usted está tratando. En segundo lugar, los directores generales necesitan pasar su tiempo respondiendo las preguntas de las personas que están a punto de liderar a su nivel. No estoy diciendo que usted nunca debería llegar a lo más alto. Estoy diciendo que pase la mayor parte de su tiempo siendo mentoreado por personas que estén disponibles, dispuestas y preparadas para la etapa de su carrera. Y a medida que progrese en su desarrollo, encuentre nuevos mentores para su nuevo nivel de crecimiento. 3. Un buen mentor tiene experiencias demostradas. Cuanto más avance usted en la búsqueda de su potencial, más terreno nuevo tendrá que romper. ¿Cómo descubre de qué modo proceder? Benefíciese de la experiencia de otros. Como dice el proverbio chino, para conocer el camino que hay por delante, pregunte a quienes regresan. A principios de la década de 1970, cuando la iglesia estaba creciendo rápidamente, me di cuenta de que estaba pasando a territorio en el que no había estado antes, y que tampoco nadie conocía. Para ayudarme a descubrir cómo liderar mejor en ese nuevo territorio, comencé a buscar a exitosos líderes de iglesias en iglesias más grandes por todo el país. He relatado la historia muchas veces de las que le ofrecí $100 por 30 minutos de su tiempo. Muchos estuvieron de acuerdo amablemente en reunirse conmigo. Yo iba a la reunión armado con un cuaderno lleno de preguntas. Me faltaban palabras para explicar lo mucho que aprendí en aquellas sesiones. Cada vez que entraba en una nueva aventura, buscaba el consejo de personas con experiencia demostrada. Cuando comencé mi primer negocio, hablé con personas de negocios exitosas que me pudieran darme consejos. Cuando quise escribir mi primer libro, me senté a los pies de escritores exitosos que pudieran guiarme. Para aprender a comunicar con más eficacia, estudié a comunicadores. Escuchar sobre sus malas experiencias
me hizo ser consciente de los potenciales problemas que yo podría afrontar en el camino. Oír sobre sus buenas experiencias me dio una anticipación de potenciales oportunidades que hubiera por delante de mí. Todos los líderes son influenciados por aquellos a quienes admiran. Leer sobre ellos y estudiar sus características permite inevitablemente que un líder inspirador desarrolle sus propias características de liderazgo. Rudy Giuliani. No conozco a una persona exitosa que no haya aprendido de personas con más experiencia. A veces siguen sus pasos y otras veces utilizan su consejo para ayudarle a romper nuevo terreno. El anterior alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dice: todos los líderes son influenciados por aquellos a quienes admiran. Leer sobre ellos y estudiar sus características permite inevitablemente que un líder inspirador desarrolle sus propias características de liderazgo. 4. Un buen mentor posee sabiduría. Hay una historia muy conocida de un experto al que una empresa llamó para que revisara su sistema de fabricación. Se había estropeado y todo estaba detenido. Cuando el experto llegó, no llevaba otra cosa sino que un pequeño maletín negro. En silencio, recorrió el equipo durante unos minutos y entonces se detuvo. Al enfocarse en una zona concreta del equipo, sacó un pequeño martillo de su maletín y comenzó a golpear suavemente. De repente, todo comenzó a funcionar de nuevo, y él salió en silencio. Al día siguiente, envió una factura que hizo al gerente enfurecerse. Era de $1,000. Enseguida, el gerente envió un mensaje de correo electrónico al experto y escribió: no pagaré esta astronómica factura sin que sea desglosada y explicada. Poco después, recibió una factura con las siguientes palabras: por el golpeo del equipo con el martillo, $1. Por saber dónde golpear, $999. Ese es el valor de la sabiduría. Los mentores con sabiduría con frecuencia nos muestran dónde golpear. Su entendimiento, experiencia y conocimiento nos ayudan a resolver problemas que nos habrían resultado difíciles de manejar por nosotros mismos. Fred Smith era un mentor que con frecuencia depositaba sabiduría en mi vida. Y un día le pregunté por qué las personas muy exitosas a veces sabotean sus propias vidas y dañaban sus carreras. Y él me dijo: nunca confundas el talento de una persona con la persona. Sus talentos le permiten hacer cosas increíbles, pero la persona puede que tenga errores, los cuales finalmente causarán daño. Esa medida de sabiduría me ha ayudado inmensamente. En primer lugar, me ha ayudado a entender mejor cómo trabajar con personas talentosas y ayudarles a desarrollarse. En segundo lugar, ha sido una advertencia para mí personalmente. Sé que tener talento en cierta área dada nunca me exime de descuidar la disciplina o los asuntos de carácter. Todos estamos solamente a un paso de la estupidez. Las personas sabias con frecuencia utilizan solo algunas palabras para ayudarnos a aprender y desarrollarnos. Abren nuestros ojos a mundos que de otro mundo podríamos no haber visto sin su ayuda. Nos ayudan a navegar por situaciones difíciles. Nos ayudan a ver oportunidades que de otro modo perderíamos. Nos hacen ser más sabios que nuestros años y la experiencia. 5. Un buen mentor proporciona amistad
y apoyo. La primera pregunta que la mayoría de seguidores hacen a un mentor es: ¿se interesa usted por mí? La razón para esta pregunta es obvia. ¿Quién quiere ser dirigido por una persona que no esté interesado en él o en ella? Las personas egoístas le ayudarán solamente hasta el grado en que eso haga avanzar sus propios planes. Los buenos mentores proporcionan amistad y apoyo, trabajando sin egoísmo para ayudarle a alcanzar su potencial. Su mentalidad queda bien expresada por el coach de negocios y autor James Buokolo, que dice: suceden cosas grandes cuando dejamos de considerarnos a nosotros mismos el regalo de Dios para otros, y comenzamos a considerar a los demás como el regalo de Dios para nosotros. Una noche yo estaba disfrutando de la cena con el anterior director general de las Girl Scout, Frances Hesselbein, y el autor Jim Collins. Ambos fueron mentoreados por Peter Drucker, con frecuencia denominado el padre de la administración moderna. Yo había conocido a Drucker y había aprendido de él, pero ellos habían disfrutado de una relación a largo plazo con él y le habían conocido bien. Yo les pregunté lo que habían aprendido de él y sus respuestas se enfocaron en la amistad del hombre más que en la sabiduría del experto. Lo que Jim Collins me dijo aquella noche está expresado de modo muy sucinto en un artículo que escribió después de la muerte de Drucker. Pero para mí, las lecciones más importantes de Drucker no pueden encontrarse en ningún texto o conferencia, sino en el ejemplo de su vida. Yo hice un peregrinaje personal en Claremont, California, en 1994, buscando sabiduría de parte del mejor pensador sobre administración de nuestra época. Y me fui sintiendo que había conocido a un ser humano compasivo y generoso, que casi como un beneficio adicional, era un genio prolífico. Hemos perdido no a un gurú sobre un pedestal, sino a un querido profesor que acogía a los alumnos en su modesto hogar para mantener una conversación cálida y estimulante. Peter F. Drucker no estaba impulsado por el deseo de decir algo, sino por el deseo de aprender algo de cada alumno al que conocía. Y por eso llegó a ser uno de los maestros más influyentes que la mayoría de nosotros hayamos conocido. Si la persona que se ofrece a ser su mentor en realidad no le apoya o le ofrece su amistad, entonces la relación siempre se quedará por debajo de sus expectativas. El conocimiento sin apoyo es estéril. El consejo sin amistad se siente como algo frío. El candor sin interés es duro. Sin embargo, cuando está recibiendo ayuda de alguien que se interesa por usted, es emocionalmente satisfactorio. El crecimiento proviene de la cabeza y también del corazón. Solamente las personas que apoyan están dispuestas a compartir con usted ambas cosas. 6. Un buen mentor es un coach que marca una diferencia en las vidas de las personas. Un tema importante en mi vida es el deseo de añadir valor a las personas y marcar una diferencia en sus vidas. Una de las maneras en que hago eso es al ser un mentor de personas. Pero mi tiempo está tan limitado que solamente puedo ser mentor de unos pocos. Esto ha causado frustración en mí y para muchas de las personas que me piden que yo sea su coach o que les forme para que ellos sean coaches de otros. Para mi satisfacción, finalmente tengo una solución a este problema. En 2011, algunos amigos me ayudaron a crear una empresa de coaching llamada John Maxwell Team.
se ha convertido en uno de mis compromisos de marcar la diferencia más satisfactorios, porque me permite añadir valor a muchas personas ayudando a formar y certificar coaches que enseñan mis principios. Juntos, estamos marcando una diferencia en las vidas de las personas. Me encanta la palabra coach. Leí en el libro de mi amigo Kevin Hall, Aspire, que la palabra se deriva de los entrenadores de carros tirados por caballos que se desarrollaron en la ciudad de Cox durante el siglo XV. Los vehículos originalmente se utilizaban para transportar a la realeza, pero con el tiempo también transportaban cosas valiosas, correos y a pasajeros comunes. Como destacaba Kevin, un coach sigue siendo algo o alguien que transporta a una persona valiosa desde donde está hasta donde quiere estar. Por tanto, si tuviera usted un coach, sabría que terminaría llegando a su destino deseado. En una parte titulada "Un coach con cualquier otro hombre", Kevin pasa a describir lo que significa ser un coach. Él escribe: en otras culturas e idiomas, los coaches son conocidos por muchos nombres y títulos diferentes. En Japón, un sensei es alguien que ha recorrido más parte del camino en las artes marciales. En las artes marciales, es la designación para el maestro. En Sanskrit, el gurú es alguien con gran conocimiento y sabiduría. Gu significa oscuridad y Ru significa luz. Un gurú lleva a alguien de la oscuridad a la luz. En Tibet, un lama es alguien con espiritualidad y autoridad para enseñar. En el budismo tibetano, el Dalai Lama es el maestro de más elevado rango. En Italia, un maestro es un buen profesor de música. Es la abreviatura de Maestro di Cappella, que significa maestro de capilla. En Francia, un tutor es un maestro privado. El término data en el siglo XIV y se refiere a una persona que servía como supervisor. En Inglaterra, un guía es alguien que conoce y muestra el camino. Denota la capacidad de ver y señalar el mejor curso. En Grecia, un mentor es un consejero y sabio de confianza. En la Odisea, el mentor de Homero es un consejero protector y que le apoyaba. Todas estas palabras describen el mismo papel: alguien que va adelante y muestra el camino. Independientemente de la palabra que usted utilice para describirlo, los coaches marcan una diferencia en la vida de otros. Les ayudan a crecer, mejoran su potencial, aumentan su productividad. Son esenciales para ayudar a las personas a efectuar un cambio positivo. Como dice mi amigo Andy Stanley en El líder de la siguiente generación, usted nunca maximizará su potencial en ninguna área sin coaching. Es imposible. Puede que usted sea bueno, puede que incluso sea mejor que todos los demás, pero sin aportación desde el exterior, nunca será tan bueno como podría ser. A todos nos va mejor cuando alguien nos está observando y evaluando. La autoevaluación es útil, pero la evaluación por parte de otra persona es esencial. La autoevaluación es útil, pero la evaluación por parte de otra persona es esencial. Andy Stanley. En mi opinión, los buenos coaches comparten 5 características comunes entre ellos. Se interesan por las personas de quienes son coach, observan sus actitudes, su conducta y su rendimiento. Se sitúan a su lado con sus fortalezas para obtener un rendimiento máximo. Comunican y hacen comentarios sobre su rendimiento.
les ayudan a mejorar sus vidas y su rendimiento. Yo he beneficiado a cientos de personas a lo largo de los años que han sido modelos de crecimiento personal. Han sido mis mentores desde sus éxitos y han sido mis coaches para un rendimiento mejor utilizando esas 5 características. Yo estoy en deuda con ellos. El proceso de crecer con la ayuda de un mentor normalmente sigue el siguiente patrón. Comienza con la conciencia. Usted se da cuenta de que necesita ayuda y de que seguirse a sí mismo no es una opción viable para un crecimiento personal eficaz. Yo tuve la fortuna de llegar a esa comprensión al principio de mi carrera. Reconocí que no tenía ninguna experiencia, ninguna exposición y ningún modelo fuerte dentro de mis círculos para ayudarme a desarrollar mi potencial. Cuando una persona llega a entender tal cosa, puede suceder una de las 2 cosas. La primera es que el orgullo de la persona se infla y no puede impulsarse a sí mismo a pedir consejo a otra persona. Esta es una reacción común. En su libro The Complete Stimulation, el psicólogo Cyril Blomnick dice que los veinteañeros que comienzan sus carreras tienden a avergonzarse de hacer preguntas. Cuando llegan a los 30 años, su deseo de ser individualistas hace que les resulte difícil buscar consejos de otros colegas. Eso, sin duda alguna, puede obrar en contra de ellos. Para evitar ser ignorantes, casi se aseguran su propia ignorancia. La otra reacción a la conciencia es humillarse a usted mismo y decir, necesito ayuda. Esa decisión no solo conduce a un conocimiento mayor, sino también con frecuencia desarrolla madurez. Refuerza que las personas se necesitan las unas a las otras, no solo cuando son jóvenes y están empezando, sino durante toda la vida. Como dice de modo tan elocuente Chuck Swindoll en su libro The Finishing Touch, nadie es una cadena completa. Cada uno es un eslabón. Pero si quitamos un eslabón, la cadena queda rota. Nadie es un equipo completo. Cada uno es un jugador. Pero si quitamos a un jugador, hay penalización en el partido. Nadie es una orquesta completa. Cada uno es un músico. Pero si quitamos a un músico, la sinfonía queda incompleta. ¿Lo ha adivinado? Nos necesitamos los unos a nosotros. Usted necesita a alguien y alguien necesita de usted. No somos islas. Para hacer que funcione esto llamado vida, tenemos que apoyarnos y sostener relaciones. Tenemos que apoyarnos y sostener. Relacionándonos y responder. Dar y tomar. Confesar y perdonar. Acercarnos y abrazar. Liberar y confiar. Ya que ninguno de nosotros es una figura completa, independientemente, autosuficiente, supercapaz y todopoderosa, dejemos de actuar como si lo fuéramos. La vida ya es bastante solitaria sin que nosotros desempeñemos ese necio papel. El juego ha terminado. Conectemos. Cuando miro atrás a mi vida, reconozco que los mayores activos de mi viaje de crecimiento fueron las personas. Pero también fueron los mayores pasivos. Las personas a quienes usted sigue, los modelos que emula, los mentores de los que acepta consejos le ayudarán a darle forma. Si usted pasa tiempo con personas que le restan, que le menosprecian o le infravaloran, entonces, cada paso adelante que usted intente dar será difícil. Pero si usted encuentra líderes sabios, buenos modelos a seguir y amigos positivos, descubrirá que avanza con más rapidez
en su viaje. Yo he tenido la fortuna de tener muchos mentores fantásticos durante el curso de mi vida. Mis primeros modelos fueron mis padres, Melvin y Laura Maxwell. De ellos aprendí integridad y amor incondicional. Elmer Towns y Zig Ziglar fueron dos de las personas de las que primero aprendí fuera del pequeño círculo en el que me crié. Elmer fue el primero que me enseñó sobre hacer crecer mi iglesia. Zig fue el primer orador sobre el crecimiento personal al que seguí. Ambos llegaron a ser buenos amigos. Tom Phillip y mi hermano Larry Maxwell fueron mis mentores en los negocios. Les Stovey me ayudó a aprender a escribir mi primer libro. Peter Drucker abrió mis ojos a la importancia de desarrollar a personas hasta el nivel donde pudieran sustituirme. Fred Smith me ayudó a afilar mis capacidades de liderazgo. Bill Reich me mostró el impacto que los pensadores de negocios pueden tener en el mundo de la fe. John Wooden me enseñó cómo ser un mejor hombre. Independientemente de dónde esté usted, lo que haya logrado, lo alto o lo bajo que la vida le haya llevado, puede beneficiarse de tener un mentor. Si nunca ha tenido uno, no tiene idea alguna de lo mucho que puede mejorar su vida. Si ha tenido mentores, entonces ya lo sabe, y debería comenzar a transmitirlo y convirtiéndose usted mismo en un mentor para otros. Porque usted sabe que es difícil mejorar cuando no tiene a quien seguir, sino a usted mismo. Aplique la ley del modelo a su vida. 1. Encuentre un mentor para el siguiente paso. Piense en dónde está usted actualmente en su carrera y en la dirección en que le gustaría ir. Busque a alguien a quien admire y que vaya 2 o 3 pasos por delante de usted en ese mismo camino. Esa persona no necesariamente tiene que estar en su organización. Busque cualidades necesarias de un buen mentor. Un ejemplo digno, disponibilidad, experiencia demostrada, sabiduría, disposición a apoyar y capacidades de coaching. Si están presentes en ese individuo, pídale que sea su mentor. Antes de reunirse con un mentor, llegue preparado con 3 a 5 preguntas reflexivas, las preguntas a las cuales le ayudarán significativamente. Después de reunirse, trabaje para aplicar lo que haya aprendido a su propia situación. No pida otra reunión hasta que haya hecho eso. En su siguiente reunión, comience la reunión hablando a su mentor cómo ha aplicado lo que aprendió, o cómo intentó aplicarlo y fracasó para poder aprender dónde se equivocó. Entonces, haga sus nuevas preguntas. Siga este patrón, y su mentor será recompensado por su esfuerzo y probablemente estará contento de seguir ayudándole. 2. Todos necesitamos personas que puedan ayudarnos a afilar fortalezas concretas o a capear ciertas áreas problemáticas. ¿Con quién habla usted cuando tiene preguntas relacionadas con el matrimonio, la educación, el crecimiento espiritual, las disciplinas personales, los pasatiempos u otras? Ninguna sola persona puede responder todas esas preguntas. Usted necesita encontrar a varios consultores individuales que le ayuden. Pase tiempo haciendo 2 listas. Primero, enumere las fortalezas o capacidades concretas que quiere usted mejorar para llegar a su potencial. Después, enumere las áreas problemáticas concretas donde siente que necesita una dirección continuada. Comience a buscar personas con experiencia en esas áreas en particular y pregúntele si estarían dispuestas a responder preguntas cuando usted las tenga. 3. ¿Tiene usted modelos a seguir continuados a quienes observa? ¿Sigue de los que aprende?
¿Personas que pueden darle consejos con respecto al cuadro general de su vida y su carrera? ¿O está intentando mejorar mientras no tiene a nadie, sino a usted mismo a quien seguir? Si no ha pedido a otros que le ayuden en su viaje, es momento de comenzar. La mayoría de nosotros comenzamos buscando modelos dignos de seguir, leyendo sobre ellos en los libros. Comience desde ahí, pero no lo deje en eso. Busque a personas que le den acceso a sus vidas. Una de esas personas para mí fue John Wooden. Durante muchas décadas, aprendí de él desde la distancia. Veía a sus equipos jugar en televisión. Seguirá su carrera. Leía todo lo que él escribía. Sin embargo, cuando él tenía 90 años, tuve el privilegio de reunirme con él 2 veces al año durante varios años. Aprendí mucho de él y estoy muy agradecido por el tiempo que pasé junto a él. Cuando busque modelos y mentores, quiero darle unas palabras de precaución. Con frecuencia, las personas se ven bien a la distancia, pero cuando llega a conocerlas, descubre cualidades que usted no admira. Si eso le sucede, por favor, no permita que esto le desaliente. Hay muchas personas que tienen integridad y que son dignas de ser respetadas y seguidas. Así era John Wooden. Siga buscándolas y las encontrará.